sociales. Más adelante lo vamos a compartir. ¿Listo? Entonces, hoy tendremos un formato muy, muy especial en una entrevista liderada por Erika Rojes, quien va a conversar con Ángela López sobre la ley de salud mental y lo que toda empresa debe saber y hacer. Erika es psicóloga con una amplia trayectoria en el desarrollo humano, liderazgo organizacional, coaching ejecutivo, y ella guiará esta conversación con Ángela. Ángela es una excelente profesional, es abogada, especialista en psicología jurídica, ella es conciliadora en derecho, tiene una maestría en liderazgo, es formadora en metodología de Molton Ditz, es tanatóloga certificada, también es experta en metodologías disruptivas, equidad de género y gestión de duelo, también es coach y capacitadora en liderazgo, bienestar y competencias blandas. Así que tiene muchísima, muchísima experiencia. El día de hoy vamos a aprovechar lo que más podamos este espacio. Bienvenida Ángela, bienvenida Erika a este espacio y también a todos los asistentes por estar aquí. Muchísimas gracias, Carol. Gracias a la doctora Erika también por la invitación y a cada uno y a cada una de ustedes, gracias por estar acompañándonos en este espacio. Bueno, vámonos a entrar en materia frente a este tema. Muy buenas tardes a todos. Si alguien quiere prender la cámara, sé que está siendo grabado, pero si lo quieren hacer para que podamos vernos las caritas, sería algo maravilloso. Yo voy a estar pendiente del chat, entonces si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta y podamos ir construyendo entre todos, me parece maravilloso porque la idea es que este sea un conversatorio que en la medida que vayamos hablando, vayamos como desenredando un poco este tema y cómo lo vamos llevando a nuestro día a día y le hacemos la aplicación de estos temas de manera importante. Este es un espacio donde estamos buscando de manera importante entender cómo a través de esta ley estamos generando un mejor bienestar emocional en Colombia. Ya teníamos, digamos, diferentes leyes previamente y teníamos una muy importante, la 1616 del 2013, que marcó un derrotero muy importante en el crecimiento de salud mental en su momento, pero todos los que nos dedicamos a este tema con el tiempo sentíamos que faltaban cosas, que quedaba insuficiente, que a veces no lográbamos llegar a lo que requeríamos, que a veces las personas decían, no, es que no consigo cita, no, es que es difícil, no, es que en la empresa me dicen que eso es a manera particular, no, es que como que no encuentro suficiente apoyo y ayuda. Y ahí empezamos a encontrar que representa un paso importante esta ley para ver cómo generamos una diferencia en los entornos sociales, en los entornos laborales, en los entornos académicos, porque es una norma que permite tener estos componentes importantes. Porque es importante entender que no partimos de cero, porque se transforma de manera importante esta ley a lo que tenemos en este momento y con este enfoque biopsicosocial para que no quedara solamente a nivel clínico, nos permite una articulación muy interesante para transformar no solamente un marco legal, sino una forma en la que vemos la salud mental como ese derecho fundamental, más humano, más preventivo y que pues se puede exigir de una manera distinta para que lo podamos ir trabajando de forma constante y eso es algo importante. Ángela, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros y por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Erika. Gracias una vez más a todos y a todas por estar aquí presentes. Bueno, metámonos en materia entonces acá frente al asunto. ¿Cuál es el propósito principal de esta ley 2460 de salud mental? ¿Cuál percibes tú que es como eso tan relevante que podríamos pensar? Bueno, pues básicamente la ley 2460, como bien lo dijiste tú, es una ley que trae un avance trascendental supremamente importante en lo que es el derecho a la protección de la salud mental en Colombia. Si bien es cierto que ya existía una ley preexistente que es la 1616 del 2013, al considerarlo en la 2460 como un derecho totalmente autónomo, exigible, prioritario, nos da también las posibilidades a nosotros como ciudadanos de poder tener mayor exigencia y obviamente generar también ese recurso o ese mecanismo normativo que bien existía, pero que de pronto quedó con algunos vacíos o quedó de pronto un poco pequeño a las exigencias de las demandas que existen en las problemáticas relacionadas con la salud mental. Por eso es que esta norma pues supera ese enfoque asistencial que la 1616 traía consigo
y permite que se adopte una perspectiva mucho más integral. Bien lo decías tú cuando mencionas que la ley ahora debe ser más humana, ¿no? Quizás antes los juristas desde el derecho positivo considerábamos que lo importante es que el papel tenga todo el documento bien establecido y demás, pero esa humanización de la norma y de la ley estaba quedando poco corta ante la práctica. Entonces, la 2460, pues precisamente sí, es una ley que trae este enfoque, como te digo, totalmente integral, que hace referencia a lo biopsicosocial, entendiendo que es importantísimo tener presente tanto la biología como la psicología, como la sociedad, para poder hablar de salud mental, que nos habla también de unos enfoques como los derechos humanos, el género, la etnia, la territorialidad, y que nos ayuda obviamente a generar un fortalecimiento mucho más corresponsal entre el Estado y la sociedad en cuanto a lo que tiene que ver con la promoción, la prevención, la atención misma en salud mental. Todo esto hace que se haya podido generar una ampliación en los mecanismos de participación ciudadana y de control social que es absolutamente necesario e importante. Muchas veces nosotros como ciudadanos nos quedamos un poco afuera de ese control y entonces pues parte es de lo que hemos visto en la práctica, en lo que se ha venido suscitando de precisamente una vulneración de estos derechos. La ley 2460 trae dentro de sus articulados precisamente esa posibilidad de que sí seamos garantes y que podamos ejercer realmente este derecho de control ciudadano y un control social que permite a través de la ley establecer unas obligaciones intersectoriales y que reconoce además que se debe trabajar desde los entornos educativos, laborales, comunitarios y de esta manera poder generar un marco jurídico mucho más humano, pero además moderno y garantista y claramente muy acorde a esos retos contemporáneos del bienestar emocional y colectivo de lo que estamos viviendo en la actualidad. De acuerdo, muchas gracias por todo lo que nos compartes en este momento para hacerlo. Aparte de estas que mencionaste en este momento, que digamos, mencionaste algunas diferencias a partir de la otra ley, ¿cuáles percibes tú que son como un cambio de antes y después y decir como, qué bueno que lo contemple? Nosotros en la universidad con mis estudiantes estudiábamos la ley y a veces los estudiantes preguntaban, profe, ¿y eso no se garantiza tal cosa? Y yo, no, no lo dice la ley, tal cosa, no, no. Y si se hace una demanda, no. Entonces había muchas cosas que quedábamos a veces cortos. ¿Qué logras identificar entre la una y la otra en tus análisis que puedas sentir que es una evolución con lo que tenemos en este momento? Sí, 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 claro que sí, Erika. Desde el análisis jurídico te voy a decir que existen tres grandes diferencias que ha Ujú, marcado la ujú, 2460 frente a la 1616. Uno, el ya ujú. mencionado enfoque biopsicosocial. Dos, la creación de una subcuenta de recursos específicos para la salud mental, que quizás es el más grande e importante aporte de esta ley. Y Ujú. tres, un enfoque diferencial. Si hablamos de cada uno de estos aspectos, básicamente en la 1616 sí se consideraba un enfoque biopsicosocial donde no se trataba la salud mental simplemente como un tratamiento médico, sino que sí había también ese enfoque social, comunitario, donde se integraban a sectores como el familiar, como el social, como el laboral, como el educativo, pero que de una u otra manera sentíamos que se quedaba solamente en un fundamento teórico y no veíamos realmente una aplicación práctica en la realidad. ¿Qué trae la ley 2460 frente a ese enfoque biopsicosocial? Pues uno, eleva este enfoque como un eje central y esto genera que se operacionalice con obligaciones mucho más concretas, con exigencias reales al Estado a través de la creación de, por ejemplo, equipos interdisciplinarios, la incorporación explícita de determinantes a través de rutas, de protocolos que establecen también unas políticas obligatorias de cumplimiento a las EPS y a las IPS. También obviamente genera esto que se creen unos programas territoriales en donde se están involucrando o se genera la intervención no solamente del tratamiento en síntomas, sino que también se van a tener en cuenta todos los factores sociales, educativos y comunitarios que al final genera en términos
ya gruesos de la norma, la exigibilidad legal para unas intervenciones comunitarias desde la prevención y desde la rehabilitación social, que como te digo, pues es absolutamente fundamental e importante y que ya nos da esa posibilidad de verlo como una realidad práctica, no solamente como un sustento de un elemento positivo en la ley, sino que ya nos permite acudir con mayor fuerza a instancias legales para hacer esa protección del enfoque. También, como te decía, y considerando que quizás es el más fuerte de estos cambios que trae la ley 2460, es la creación de la subcuenta de salud mental. En la 1616 de 2013 sí se planteaban unos lineamientos de promoción, de prevención, de atención, pero no estaba creada la cuenta o la subcuenta específica de estos mecanismos financieros que fueran dedicados única y exclusivamente para la salud mental. Esto generó que el financiamiento que existía era mucho más disperso y dependía de unas asignaciones generales. Hoy en día, con la 2460, que se crea esta subcuenta de salud mental, se permite que haya una estructura real dentro del financiamiento estatal, de lo que el gobierno debe implementar en cuanto a recursos económicos para precisamente destinar a la financiación de la promoción, de la prevención, de la formación y de la ampliación de unos servicios relacionados con la salud mental para todos los y las ciudadanos colombianas. Según reportes también que deberían darse, nos permite tener esa intervención, ese control y seguimiento de esta subcuenta, algo que es supremamente importante porque, como te lo mencionaba anteriormente, nosotros somos los principales garantes de la ley. Entonces, en ese orden de ideas, nos establece también la ley una posibilidad de tener un seguimiento y control real frente a cómo se van a utilizar estos recursos y habilita unos mecanismos de financiamiento que además, y esto me parece muy importante, es que trae un respaldo no solamente financiero, no solamente nacional, sino también de cooperación. ¿Qué es lo que se espera en esa cooperación? Que a nivel internacional también hayan recursos que sean entregados para la salud mental en Colombia. Claramente estamos hablando de que nuestra ley 2460 todavía está muy chiquita, está muy pequeñita, apenas tiene unos pocos meses de nacimiento, así que esto claramente será toda una transición para lograrlo y empezar a conseguir esos recursos, pero pues esto ya nos da la posibilidad, como te digo, de contar con unos recursos mucho más estables, mucho más claros y dirigidos para estas acciones, en donde ya no vamos a depender solamente de partidas generales y viendo a ver como que qué se puede sacar para la salud mental, sino que ya tenemos específicamente esta subcuenta que será dirigida por la ADRES a través de la supervisión y vigilancia del Ministerio de Salud, contando también con unos mecanismos de auditoría y seguimiento que serán los que pues se esperan que se puedan dar en cumplimiento de los recursos que se establezcan para este. Y ya como tercer enfoque diferencial que trae la ley 2460, pues precisamente tiene que ver con todo lo relacionado con esos enfoques, y perdón la redundancia, enfoques diferenciales en cuanto a género, a la etnia, a la territorialidad, al curso de vida, que aunque si bien ya la ley 1616 los contemplaba y traía consigo esta formulación de enfoques diferenciales, era mucho más genérica y esto generaba que hubiesen menos mandatos específicos para poder adaptar unas rutas claras, unos protocolos o unos recursos que según cada uno de estos diferenciales se pudiesen ver realmente materializados en la práctica. Esto generó pues que en la 1616 se ampliara mucho más de forma global esta interpretación territorial y heterogénea de la ejecución, mientras que ahora con la 2460 pues ya hay un enfoque mucho más explícito e institucionalizado frente a lo que se espera en cuanto a estas diferencias que, como todos bien sabemos, pues hacen parte de la creación de unos programas y rutas específicos según las adaptaciones para cada situación. No es igual claramente hablar de hombre o mujer en cuanto a las necesidades de salud que requieran hablando precisamente de ese enfoque biopsicosocial. Entonces, necesitamos tener unas adaptaciones que por género respondan a las necesidades reales
de cada individuo, unos enfoques étnicos, entendiendo pues que también las poblaciones y que aquí hacemos también esa inclusión, hablamos de todos los programas DEI y hablamos también de todo lo que tiene que ver no solamente con una inclusión frente a los temas de género y demás como los hemos conocido, sino también a las poblaciones indígenas, a las poblaciones afro y que cada uno de sus contextos socioculturales tienen unas especificaciones muy claras que la ley estaba dejando muy genéricas y que ahora con la 2460 pues podemos entender que ya existe esa especificación para la creación de esas rutas y protocolos necesarios. En cuanto a lo territorial, la ley trae consigo algo muy, muy especial y es que la 2460 habla de una diferenciación en precisamente el casco urbano y el casco rural, ¿no? De cómo llegar a las poblaciones. No es lo mismo una persona que habita en la zona urbana, ya sea en los municipios o en las ciudades, pero que tienen de pronto una posibilidad de acceso más fácil o rápido a los centros de salud correspondientes que a una persona de las zonas rurales que tendrán que desplazarse mucho más, que tienen que de pronto dejar sus labores de campo, de agro y demás, que sabemos todos, pues que las personas de las zonas rurales se dedican a estas labores y que para ellos dejar a un lado sus tareas diarias y constantes puede llegar a ser realmente un desafío. Entonces la ley trae consigo cómo poder identificar esas necesidades territoriales también que existen y que son absolutamente necesarias. Y obviamente todo lo relacionado con el curso de la vida, cada una de las etapas que hacen una diferencia. En términos generales, Erika, y cada uno de los presentes, esta ley entonces trae protocolos y materiales que ya están adaptados cultural y socialmente de manera específica según cada necesidad. También nos permite tener una priorización frente a los recursos que por zonas o por territorios sean necesarios y que nos permita también lograr definir cuáles podrían llegar a ser esas brechas que se encuentran en estas zonas y cómo a través de estos recursos destinados ahora para la salud mental se podrían de alguna manera confrontar esas brechas. Y te voy a poner como ejemplo, les voy a poner como ejemplo uno. Aquí cuando hablamos de el acceso a la salud como un, primero, derecho fundamental, un derecho humano y un derecho de obligatorio cumplimiento en cuanto a la supervisión del Estado, nos preocupa un poco el pensar en que dentro de estas brechas nos vamos a encontrar, ejemplo, con herramientas tecnológicas que de pronto en las zonas rurales no se tienen, ¿cierto? Y una de las formas que la ley contempla precisamente para lograr disminuir esas barreras y que genere una mejor atención a las personas de las zonas rurales es a través de la teleconsulta. Claramente estamos hablando de que no en todas las zonas rurales ya hay acceso a un Internet, a una virtualidad o a unos mecanismos digitales o tecnológicos, pero precisamente esa disposición que ahora trae la subcuenta nos permitirá a través de recursos, pues, hacer una mayor exigencia también a todos a todos los proveedores y a los operadores tecnológicos para que se empiece a abarcar más rápido una cobertura de Internet en estas zonas, precisamente gracias a incorporaciones como estas dentro de esta ley. También hablamos de una, y me parece que es de lo más fundamental, Erika, es la necesidad de la capacitación. Capacitación obligatoria en cada uno de estos enfoques para el talento humano en salud mental. Nosotras que trabajamos también en todo lo relacionado con capacitación, sabemos bien que a veces estamos un poco cortos frente a esa formación, no solamente de los profesionales de salud mental, estamos hablando también de todo el resto de profesionales que hacen parte de los actores protagonistas del sistema de seguridad de gestión en salud social en Colombia. Y aquí hablamos también de territorios, hablamos entonces de alcaldías, hablamos también de distrito, hablamos de absolutamente todos los actores que hacen parte de esta protección y promoción y prevención de los derechos en salud mental, pero que en ocasiones vemos que por falta de conocimiento de las mismas leyes o por falta de conocimiento de los recursos o mecanismos jurídicos que se tienen, pues no logramos de pronto llegar a esa práctica real que se espera. Entonces, la ley incorpora también esa necesidad desde la obligatoriedad
de capacitar a todo el personal que tenga que ver una vez más con todo el sistema de salud en el país. No, pues esto está buenísimo. Esto es el sueño que hemos tenido durante muchos años de todo esto que nos parecería fundamental. Nosotros lo veíamos en el día a día frente a las dificultades. Entonces, en una empresa iba y decía, no, es que tengo depresión. Y decían, sí, eso es un tema más clínico. Creo que te permito que por favor vayas a la EPS, encárgate, cualquier cosa, aquí estamos pendientes. Luego llega la pandemia con su alegría y pasó todas las cosas que finalmente ocurrieron en ese momento donde dijeron, esto ya tenemos que empezar a hacer protocolos y con mucha frecuencia nos están diciendo, mira, queremos hacer un programa diferente a nivel de riesgo psicosocial, mira, queremos atender a las personas de manera distinta, mira, ahora la ley ya nos está obligando, ahora qué es lo que vamos a hacer, porque esto ya supera como los límites organizacionales de lo que podíamos hacer en algún momento y demás. Y lo veía uno también en las personas, nosotros que hacemos consulta privada en ebullición, con frecuencia nos decían como, no, es que vine a esta consulta particular y a veces haciendo unos grandes esfuerzos de reunir el dinero porque me cansé por la EPS y no pude conseguir el servicio. Yo iba y podía durar 2, 3 meses y no conseguía la cita y cuando iba era una persona diferente y ya los 20 minutos que le había contado a la otra persona lo que había hecho, pues ya me toca volver a contarle a la persona y finalmente nunca terminé la primera atención en todas las veces y como que estoy cansado o cansada porque ahorita quiero algo más y no lo estoy encontrando. El año pasado, no, el antepasado, me invitaron al Congreso donde estaban haciendo un evento del tema de salud y habían varios congresistas y estaban los representantes de medicina legal, los representantes de la subdirección de salud, o sea, como los representantes a nivel nacional de cada una de esas unidades y ellos contaban como todo lo que estaban trabajando en cobertura y lo que se tenía en su momento y pues mostraban unas cifras increíbles, pero luego se comparaba con lo que estaba dejando de atenderse. Y pues obviamente la gente decía, sí, se ha hecho un esfuerzo importante, gracias de verdad por eso, pero realmente no estamos llegando. Y invitaron a una mamá que su hijita se ha suicidado y ella contó todo el camino doloroso que había que tenido que acoger y que nunca finalmente recibió una ayuda porque nada, se quedaban como así, como no hay presupuesto, como no hay forma, como hacemos lo que podemos y damos los servicios con los recursos con los que contamos y a veces era bastante complicado. A veces cuando hablamos con las personas y no, es que ya hice el paso de pedir la cita con medicina general, pero me dijo que por ahora no hay orden de psicología, que toca esperar. Y toca esperar, podían pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y a veces dijeron, no, no, me tocó aquí particular y a veces era muy difícil que se pudiera hacer. Me gustaría que me contaras, si está bien para ti, un poco de cómo las EPS y las IPS van a poder garantizar estos servicios con oportunidad porque esta charla ahora vamos a hablar en un momentito sobre el tema empresarial, que creo que eso es muy importante para que miremos en las empresas cómo lo hacemos, pero primero pensémoslo un segundito como ciudadanos, nosotros como personas y demás, que vamos a requerir un servicio. ¿Qué mecanismos incluye la ley para que se pueda hacer esa atención psicológica desde el primer nivel de atención y cómo podemos garantizar que eso sí se vaya a dar, tanto en psicología como en psiquiatría, como en los servicios complementarios que se requieran para este tema? Erika, gracias. Mira que tú, precisamente con lo que nos acabas de comentar, me estás acordando claramente, a mí también me hacen muchas consultas a nivel jurídico de qué hago, cuáles son mis mecanismos, cómo puedo acceder realmente al servicio de salud cuando lo requiero. Y permíteme contártelo y contárselo a todos los presentes. Este año precisamente yo he sido víctima de esa situación. Yo este año pasé por un procedimiento donde requería posteriormente tener una atención en psicología permanente y continua, la cual no he podido tener, ¿no? Y aparece esta ley como una luz en mi propio camino para poder hacer también yo misma valer mis derechos, porque efectivamente sí tenemos unos recursos que la Ley 100 de 1993 trae consigo, el recurso más conocido por todos, la acción de tutela, pero entonces se volvió también la congestión judicial de tutela sobre tutela sobre tutela y tutela y tutela y tutela y todo el mundo entutelando para una atención o las quejas ante la Superintendencia de Salud para lograr esa atención. La ley 2460, pues entonces trae también unas obligaciones específicas para las EPS y las IPS. Básicamente, ¿cuáles son esas obligaciones que la ley contempla ahora que sí o sí todos los prestadores de salud deben tener o deben cumplir? Uno, garantizar que la atención se dé sin dilaciones,
sin barreras administrativas y sin atención tardía. Las EPS tendrán que buscar protocolos y generar guías de atención específicas de tal manera que esto se pueda cumplir. Claramente entendemos que esto va a generar toda una transición. Esto no es algo que se vaya a hacer pues de la noche a la mañana. Como bien ya lo dijimos, la ley es muy nueva. Incluso aún hay personas que no conocen de la expedición de la ley. Entonces eso ha generado que a este momento y después de junio, agosto, septiembre, octubre que llevamos de la expedición de la ley, pues todavía siga siendo una barrera el acceso a la salud mental. Sin embargo, vuelvo y repito, la ley establece que las EPS y las IPS deben crear un protocolo específico de atención desde el primer momento. No podemos esperar a que la persona sea remitida a especialista o que pase el proceso de prehospitalario para poder empezar a recibir una atención en nivel de salud mental, sino que desde el primer momento de atención las EPS están obligadas a brindar esta capacitación, esta atención. ¿Esto cómo se va a lograr? A través de la capacitación a todas las personas que hacen el acceso a la salud de quienes llegan a una atención prehospitalaria. Entonces, si llega una persona al triage y el personal que le atiende, llamémosle enfermera, o un médico, quien sea que le reciba, reconoce e identifica que alguna de las causas que está manifestando por la solicitud de la atención tiene que ver con algo de salud mental, inmediatamente se tiene que activar el protocolo de salud mental. No se puede esperar a ser remitido y a esperar a que salga una cita de psiquiatría o que salga una cita con psicología, sino que inmediatamente se deberá atender precisamente como un enfoque integral y además inmediato. Otra de las obligaciones que trae consigo la ley es que se establezca una detección temprana y un seguimiento continuo a los casos. Tiene un poco que ver con lo que tú comentabas. Uno llega a la atención, te recibe el psicólogo y le alcanzas a contar tu nombre y pida la cita dentro de 6 meses para contarle el apellido, porque no hay tiempo de más. Entonces, esta ley pues trae consigo que al haber mayores recursos también se pueda implementar la contratación de más funcionarios, de muchos más profesionales de la salud que puedan atender tanta necesidad que existe en la actualidad. Y eso va a permitir que se cumpla entonces con esta obligación de una detección temprana, pero además un seguimiento real, continuo y permanente, que es lo que al final de cuentas los pacientes estamos buscando. Se debe tener unas rutas que sean absolutamente claras, pero no solamente desde el nivel salud, sino también desde una atención interinstitucional, es decir, a través de la educación, del trabajo y la justicia, en donde absolutamente todos somos actores totalmente protagonistas de este tema. Es decir, una persona que llega a consulta a la EPS, pues no es una persona que lo está manifestando por primera vez. Muy seguramente ha tenido otra serie de manifestaciones que en otros entornos se pudieron haber reconocido e identificado, pero que hasta el momento como que a veces nos hacemos los ajenos a las situaciones que vemos en los demás y no activábamos entonces los protocolos o las rutas de atención. Esto genera entonces que tanto EPS, pero vuelvo a repetir, también toda la atención interinstitucional se vea obligada a manifestar o dar en conocimiento de las autoridades competentes, ya sean de salud o a través de justicia, cualquier identificación que lleguen a hacer de alguna situación que se pueda estar presentando. Y obviamente genera también como una obligatoriedad a las EPS y a las IPS el reportar y rendir cuentas tanto al Ministerio de Salud como a la Superintendencia. Entonces, la omisión de esta obligación generaría sanciones para las EPS, lo cual, pues claramente serán situaciones que ellos preverán para evitar y por lo tanto el hecho de que se reporten y se pueda hacer esta rendición de cuentas, que además nosotros también vamos a poder como ciudadanos ser garantes de esa rendición de cuentas, se pueda establecer realmente una protección y una aplicabilidad real de esta norma. Muchas gracias, mi Angelita, por todo lo que nos compartes en este momento que me parece fundamental. Y sabemos que eso va a ser todo un proceso, sabemos que las implementaciones tardan un tiempo. Está
recién salidita del horno porque apenas es de junio de este año y pues seguramente eso va a tardar porque pues digamos que se dice la ley y la ley se dice bonito, pero luego cómo se generan los recursos, cómo se organizan los protocolos, cómo se adecúan las instalaciones para aumentar el nivel de atención, cómo se preparan los profesionales para que puedan prestar ese servicio, cómo se garantiza el servicio más allá del casco urbano. Todo ese tipo de cosas finalmente nos cuestiona a ver cómo se puede hacer. Cuando se sacó la de 2013, yo creo que yo empecé a ver evidencias de esa como tal vez un par de años después, ya como que yo empecé a verla más aplicada. Obviamente no estoy diciendo que íbamos a tardar 2 años, ojalá que no, pero yo empecé a ver evidencias en el día a día donde vean cosas que sí se estaban modificando producto de esa ley y en ese momento nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, lo celebramos como, uy, qué bueno que ya hay cosas que se están dando, pero tal cual nos quedamos cortos y pues siempre queremos ver otras cosas adicionales. Quisiera preguntarte si la ley menciona algún tema asociado a los temas de la estigma y la discriminación, vinculado a temas de trastornos mentales de alguna manera, porque con mucha frecuencia las personas cuando las estoy preparando para entrevista o cuando estoy en consulta me dicen como, a mí me preguntaba que si yo tenía depresión y yo dije que no, que no, que no, que nada. Y pero sabemos que sí. Y después dicen, no, yo no conté estas cosas porque es difícil. Lo conocí una persona y me preguntó y me gusta la persona, pero qué tal que yo le diga y después ya no quiera ser mi novio, no quiera salir conmigo, como que lo pienso 2 veces porque todavía es como un sello de el estigma de decir como inservible, como no funciona y como que hay un desprecio de manera importante. Yo he visto que en algunas preguntas de entrevista lo han vuelto parte del protocolo de entrevista. Entonces le preguntan a la persona, ¿usted ha tenido intentos de suicidio? ¿Usted tiene depresión? ¿Usted ha estado diagnosticado con alguna enfermedad mental? Y los pacientes me han preguntado, oye, ¿eso es legal que lo pregunten? Eso está bien, eso sí se puede. Uno que contesta con eso, qué tal, qué falta de respeto, cómo se ponen a preguntar eso, porque les genera como ese cuestionamiento. Entonces, la ley menciona algo sobre eso, es decir, si en las empresas podrían hacer ese tipo de preguntas, no, cómo va a operar ese tema de discriminación y estigma asociada a la ley y a los trastornos mentales. Gracias, Erika, por esa pregunta que es tan importante porque a mí también me la han hecho muchas personas frente al tema de la legalidad de esas preguntas. Y claramente aquí hablamos también de un derecho que es fundamental, que está dentro de la Carta Magna de nosotros los colombianos y es precisamente ese, el derecho a la intimidad. ¿No? Hasta dónde este derecho se puede llegar a vulnerar y hasta dónde está permitido como parte de un protocolo de conocimiento y de evaluación por parte de las empresas y en general frente a temas de salud mental. La ley como tal sí dispone o habla de algunos elementos a tener en cuenta, pero te voy a ser muy sincera, más allá de unas medidas que existen frente al tema de la estigma y la discriminación, creo que aún sigue un poco corta frente a este tema. ¿Qué es lo que manifiesta la 2460? Nos habla de unas campañas frente a temas de sensibilización y educación social. Es necesario, bien lo hemos dicho, si no conocemos nuestros derechos, tampoco sabemos cómo defenderlos. Sin embargo, las campañas de sensibilización pues han existido en el transcurso del tiempo y aún así vemos la vulneración de estos derechos. Entonces, a pesar de que sí, efectivamente la ley trae consigo la necesidad de generar estas campañas, incluso la ley 2460 manifiesta que se deben hacer a través de canales de comunicación masivos, que se debe hacer a través de redes sociales, que incluso el mismo canal nacional RTBC debe ser uno de los medios de comunicación en donde a través de campañas de publicidad de la ley 2460, donde se implementa esta sensibilización y educación social y que se debe hacer de manera constante y continua, pues esperamos que al final de cuentas estas sensibilizaciones tienen es un compromiso innato en la ciudadanía. Entonces, pueden existir muchos mecanismos, pero si yo como individuo no hago parte también del cambio y no empiezo a interiorizar esos derechos frente a la protección y al cuidado del otro, decía Benito Juárez, es que mi libertad termina donde empieza la del otro. Si yo no tengo ese cuidado o ese deber de cuidado con el otro, pues de nada van a servir estas campañas de sensibilización que aunque la ley las traiga consigo, pues vuelvo y repito, no hay una medida que se establezca donde te diga existe una prohibición total de que tú preguntes,
¿sí? O qué quieras saber frente a este tema. Tú me haces acordar cuando yo hice la especialización, que como lo mencionaban, Carol, cuando hizo mi presentación, soy especialista en psicología jurídica y recuerdo mucho que una de mis profesoras decía, ¿ustedes qué buscan en su pareja? Y normalmente la respuesta común y típica, no, bueno, que sea responsable, que sea trabajador, que sea guapo, claramente, ¿cierto? Y todo eso. Y ella decía, bueno, ¿y cuándo van a preguntar que no tenga de pronto una bipolaridad o que no tenga una depresión o que no tenga algún trastorno de personalidad o de salud mental? Nos decía ella. Y a mí me pareció eso muy curioso y me quedó sonando mucho. Y yo decía, vea, si eso lo hacemos así, como tú bien lo decías, desde el conocer a una persona para tu vida personal, para relacionarte con ella. Ahora imagínense las empresas, pues que tienen que cuidar no solamente a quien llega, sino a todos los que ya tienen dentro. Entonces, hay una protección del derecho a la intimidad claramente que no podemos transgredir y que yo siempre les digo a mis consultantes cuando me preguntan y cuando me hacen ese tipo de consultas, me preguntaron frente a esto, ¿puedo responder? ¿Eso es legal? ¿Es normal? No, no es normal, no es ni legal tampoco porque ese derecho a la intimidad nadie lo puede transgredir al ser un derecho constitucional. Sin embargo, volvemos al punto de hasta dónde yo también tengo como empresa ese deber de proteger y cuidar a todos mis empleados frente a situaciones que pueden poner en riesgo a quienes ya hacen parte de mi comunidad. Entonces, intervenir, sí, hacer sensibilizaciones, hacer estas campañas es parte de lo que, como te digo, la ley trae consigo. Crear currículum de información educativa, crear políticas establecidas dentro de las mismas organizaciones, protocolos específicos que permitan la implementación también para evitar estas representaciones estigmatizantes. Y una cosa claramente es hacer una pregunta desde la asertividad y desde pues el respeto hacia la garantía de los derechos de las personas y otra cosa es ya llegar a ser intrusivo con aquellas preguntas que se hacen. Por eso, como te indico, mi respuesta siempre es no es legal y tú estás en total derecho de omitir la respuesta si consideras que ésta puede atentar contra algo de tu persona y que puede estar violentando algo de tu dignidad. Pero por eso es importante que entonces dentro de las mismas organizaciones también se establezcan esos protocolos que la ley es lo que nos dice. Creemos estas campañas de sensibilización, creemos estos currículos de educación, creemos unas políticas o protocolos o guías que todos, absolutamente todos dentro de la organización conozcan para evitar esas represiones estigmatizantes. Y aquí yo me voy a ir a tocar otra ley, Erika, y es precisamente la 1010 del 2006. Todos sabemos que parte de estas estigmatizaciones muchas veces terminan conduciendo a unas conductas posibles o modalidades que se representan en la ley 1010 del 2006, que es la ley de acoso laboral. Entonces, ahí tenemos también otro mecanismo que nos permite identificar cómo crear estos protocolos dentro de las organizaciones, basándonos en la 2460, basándonos claramente en la 1010, basándonos incluso en otra ley que es muy nueva, que está también muy chiquita, apenas lleva un año de expedida, que es la 2365 del 2024, que es la ley de acoso sexual laboral en entornos laborales y educativos, que también nos dejaba un poco corta la 1010 frente a este tipo de delitos, hay que decirlo, es un delito. Entonces, pues ya tenemos varias herramientas jurídicas o normativas que permiten crear estos protocolos que a nivel interior de las organizaciones o de las instituciones educativas también, no las dejemos fuera, son necesarios de crear e implementar, pero desde el conocimiento y desde la sensibilización a todos los actores que hacen parte de cada uno de estos sectores para que pues desde el conocimiento evitemos incurrir de pronto precisamente en esa violación de derechos y de estas vulnerabilidades. Ahora entendamos también que la ley trae consigo el derecho a la confidencialidad, que hace parte también de esta protección de derechos y que dentro de esa confidencialidad pues alcanza a tocar también al sector organizacional. Es decir, cuando hablamos de confidencialidad, no solamente hablamos de esa confidencialidad que existe entre el paciente y el médico tratante, sino que también lo hablamos frente, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. Cuando yo estoy, pues, respondiendo frente a unas preguntas que me van a hacer a mí para lograr acceder a una colocación de empleo,
también existe ahora esa política de confidencialidad que es muy importante y que hace parte de la autonomía del paciente. Por eso el consentimiento informado con la ley 2460 entra a ser uno de los principales garantes de nuestros derechos y termina siendo una de las más grandes herramientas o mecanismos que tenemos para la protección de nuestros derechos y que obviamente generará que pues no cualquier persona pueda recibir información y posteriormente divulgarla, sino que debe estar precisamente dentro de ese principio de confidencialidad, como te lo indico, y que hará parte claramente de una reserva profesional estricta. De acuerdo, gracias por lo que compartes. Muchos de nuestros invitados son gerentes de recursos humanos o trabajan en empresas y demás y están anhelando esta pregunta que te voy a hacer en este momento y es, en el ámbito laboral. ¿Qué responsabilidades adquieren en este momento las compañías o empresas o instituciones frente al bienestar psicológico de sus trabajadores? Con esta nueva, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué cambiaría un poco en las organizaciones y hasta dónde se va a manejar esta nueva responsabilidad empresarial? Yo diría que más que cambiar es reforzar, porque estamos hablando es de generar acciones realmente concretas, que quizás antes sí existían, tanto en la 1616 como en la ya mencionada 1010 del 2006, pero que quizás a veces se quedaban un poco cortas en la práctica, ¿no? Entonces, la ley 2460 trae consigo unas responsabilidades empresariales tácitas y de obligatorio cumplimiento. Dentro de ellas, pues estaría el promover entornos laborales saludables, libres de acoso y de toda sobrecarga emocional. Mira que una vez estaba dictando precisamente un taller de acoso laboral y acoso sexual laboral, cuento el milagro, pero no el santo, en una entidad pública y la persona que era la directora de este lugar me interrumpe en la sesión cuando les estaba hablando de las modalidades y demás y me dice, es que ahora todo es acoso. Ahora uno no puede decir nada porque todo se convierte en un acoso y yo, por ejemplo, y fue el caso específico que ella menciona, dice, yo tengo 19 denuncias en Procuraduría y voy a tener muchas más, porque a mí no me vienen a decir que yo acoso, yo simplemente estoy exigiendo el cumplimiento de las labores de los colaboradores dentro de la entidad. Claramente, imagínate tú lo que esto repercutía si esto viene en la cabeza líder, ¿no? Esta fue una sesión en donde tenía aproximadamente 25 personas, todos líderes ellos, y esto se volvió como una bolita de nieve o como unas fichas de dominó, donde cuando ella dice esto, todos empiezan, sí, es que yo hago lo mismo, yo hago lo mismo, yo también tengo 5 denuncias, yo también tengo 10 denuncias, yo tengo 3 quejas aquí en el comité de convivencia, yo tengo, y empiezan ellos a manifestar, y claramente me doy cuenta de que a pesar de que ya existen estas normativas, pues estos entornos no son realmente saludables. No existe esa protección de una salud mental adecuada dentro de algunas, ojo, hago la salvedad, no estoy diciendo que esto pase con todas, pero sí hay muchas organizaciones, tanto del sector público como del privado, en donde todavía estamos cortos. Por eso creo que una de las principales herramientas o de las más grandes o los más grandes recursos que la 2460 trae consigo es la creación obligatoria, que vuelvo y repito, ya se venía dando no solamente con una ley 1010, con una ley 1616 o con una ley 50 al 90, sino también ahora con la 2460 la obligatoriedad en la capacitación en temas relacionados con el conocimiento de derechos a nivel de salud mental. O sea, si no los conocemos, es imposible poderlos proteger. Entonces, implementar o promover estos espacios de entornos saludables lo podemos empezar haciendo a través de la capacitación, a través de la promulgación y la información de estas normativas y obviamente de recursos a través del área de la psicología, a través del área de CGT, ¿no? Que puedan también intervenir para poder lograr estas intervenciones psicosociales reales a través de la formación dentro de las empresas. También la ley nos habla de la implementación de programas de prevención de riesgo psicosocial, pero que estén actualizados bajo esta ley, porque claramente sí existen, bueno, ya lo hemos dicho, pero ahora necesitamos por eso la implementación del conocimiento de esta ley. Entonces necesitamos estructurar, necesitamos crear estos nuevos protocolos a partir del articulado
de la ley 2460. Facilitar, porque muchas empresas, pues todavía hay un poco de, quizás, ¿cómo decírtelo? No hay todavía esa posibilidad de acceso a orientación y apoyo psicológico dentro de las mismas organizaciones. Entonces nos quedamos con, vaya a la cita médica y todo se hace a través de consulta de enfermedad de origen común y entonces la EPS y resulta que la EPS no tiene cita rápido y resulta que después te atienden y espere porque lo que ya hemos mencionado, saque la cita con psicología y demás, ¿no? Entonces se volvió como el trámite del trámite del trámite y no se estaba atendiendo de manera directa. Entonces, las empresas a través de la ley 2460 estarán obligadas a facilitar ese acceso a orientación y apoyo psicológico dentro de su mismo personal o a través de lograr pues la consolidación efectiva de atención en salud de manera rápida y oportuna. Y todo esto llevará pues también a crear mayores y con mejores garantías protocolos de salud ocupacional donde se vincule o se incluya el tema de bienestar mental y emocional también. De acuerdo, yo lo he visto en las empresas que han venido haciendo cosas como están haciendo mediciones y entonces en sus mediciones están incorporando preguntas más asociadas a salud mental y ya no solamente riesgo psicosocial en algún momento, sino están haciendo como el análisis de esa información. Con eso se están montando algunos programas interesantes de salud mental en donde se hacen diferentes capacitaciones en temas de depresión, burnout, cómo manejar límites sanos, como entonces diferentes temas. Lo están haciendo también con creaciones en sus plataformas donde incluyen estos temas para que las personas de pronto de consulta interna vayan y verifiquen y vean los videos y se vayan informando sobre estos puntos. Varias empresas nos han pedido si podemos hacer un convenio con Ebullición para que nosotros brindemos el tema de salud mental y que las empresas manden, tengan como una bolsa de horas para atención y desde talento humano dicen, mira, esta persona y va a tener tantas sesiones para que los apoyen. Entonces, digamos que sacan la atención con otra entidad para ellos no responsabilizarse de esa atención interna, pero sí lo hacen para poder facilitar el proceso del envío y la garantía de un ente jurídico que acompañe ese proceso con varios profesionales para hacerlo. Entonces ya están, ayer estábamos dictando una de zona de ellos lo llaman desconexión emocional y se conectan y las personas van haciendo preguntas de salud mental y se les va respondiendo el tema en vivo. O hemos tenido varios talleres donde los líderes piden ¿cómo hago para trabajar con la persona que sé que se quiere quitar la vida? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esos primeros auxilios psicológicos en algún momento de atención? Porque me dice eso y yo no sé ni qué hacer y me congelo y no sé cómo manejarlo o cómo los estoy viendo como muy mal, pero no sé qué hacer porque yo no tengo formación en ese tema para hacerlo. Entonces, lo han segmentado con formación de líderes, con toda la población, con temas generales, con evaluación, con intervención en casos reales. Cuando se ve que en un área hay mucha complicación en temas, entonces se hace intervención en esa área en particular a ver cómo se puede hacer. Digamos que se pueden montar varios programas para que eso pueda hacerlo. Si el equipo está interesado, se puede organizar. La doctora Ángela podría asesorarlos internamente para ver esto cómo se puede implementar en las organizaciones y eso sería algo interesante para ver lo que cumplamos como con todo lo que la ley dice, pero cómo lo hacemos también a nivel de siendo cuidadosos con los recursos de la empresa y con los tiempos, porque pues, hay muchas cosas que se pueden hacer y la idea es que lo podamos organizar de una manera interesante para hacerlo. Para finalizar, quisiera hacerte la pregunta de un trabajador puede invocar esta ley para exigir mejores condiciones de salud. Pensémonos ya en el lado complejo, ¿no? Como cuando la persona ya, como por ejemplo cuando hacen lo de la ley de 10 días del acoso laboral que levantan la mano y quiere articular todo el comité, no sé qué, y tienen que reunirse, escuchar y seguir unos protocolos para hacerlo. Con esta ley también operarían esas condiciones y demás para poder mejorar, que pueda exigir mejores condiciones en su entorno laboral o denunciar vulnerabilidades y demás. Sí, claro que sí. Sí, efectivamente, las personas, todos los trabajadores, las y los trabajadores van a poder tener también claramente unos derechos, al igual que en las otras leyes, van a poder invocar la ley para poder reclamar todas las condiciones necesarias para la protección de sus derechos a nivel de salud mental. Esto lo vamos a poder hacer ante el Ministerio de Salud como principal ente
de protección de nuestros derechos, ante la superintendencia de salud también, y obviamente ante cada uno de los mecanismos internos a nivel, por ejemplo, de las organizaciones, si estamos hablando del comité de convivencia y demás, seguimos teniendo la misma ruta de atención, seguimos acudiendo a estos mecanismos que ya la ley nos había con anterioridad creado, y simplemente ahora lo que tenemos es una nueva ley que nos permite poder llegar a una práctica en el cumplimiento de la misma, porque muchas veces quizás lo que nos llega a preocupar es cómo hacemos para que tenemos estos mecanismos, tenemos todos estos recursos, ya sé que puedo acudir al comité de convivencia, ya sé que puedo acudir al ministerio, ya sé que puedo acudir a la superintendencia y poner la queja correspondiente, pero ¿cómo hago o qué hago para que la ley no se quede solamente en el papel y que realmente tenga un cumplimiento en esa práctica, ¿no? Cómo lograr que efectivamente sí podamos cumplir con lo que la ley 2460 trae consigo? Pues básicamente, como ya lo hemos estado mencionando, lo primero es conocer la ruta de atención, saber hacia dónde me debo dirigir y qué debería hacer para poder activar todo el protocolo o ruta de atención necesaria, conocer Ujú. todos mis derechos, saber cómo exigir de manera oportuna ante las EPS, a las IPS. Por ejemplo, un tema como la creación de la acción de tutela, en donde, como lo mencionaba hace un rato, es el mecanismo más grande que tenemos los colombianos para poder acceder a nuestro derecho de salud, pero que es un mecanismo que cualquiera puede hacer, y sin embargo todavía se tiene muy en el entendido de que hay que buscar al jurista, hay que buscar al abogado para que me haga mi acción de tutela, y está bien en cuanto al conocimiento de las normativas que se pueden interponer y que se pueden apelar dentro del recurso, pero también es un derecho fundamental y que cualquier ser humano que habite en nuestro territorio puede invocar y que puede realizar por su propia cuenta. Entonces, tener estos conocimientos frente a estos temas, poder participar frente a instancias comunitarias, hacer parte de un control social, tener una vigilancia frente a los recursos. Algo que me parece importante que deben conocer es que la ley le obliga a la Superintendencia de Salud a que cada año debe hacer una rendición de cuentas, y todos nosotros podemos entrar a verificar, porque lo deben hacer de manera pública en la página de la superintendencia. Entonces, todo eso permite que nosotros sí tengamos un acceso real frente a estos recursos que la ley trae consigo, y que obviamente nos permitirá defender la salud mental en espacios tanto laborales como educativos y en general dentro de la sociedad, entendiendo todos los enfoques que ya trabajamos y que ya vimos. Ujú. Pero efectivamente, Erika, como tú lo mencionas, la ruta sigue siendo la misma, seguimos atendiendo a través de todos los mecanismos que tenemos legales para poder hacer exigible el articulado de la 2460, y es simplemente entender que esta ley viene para darnos una mayor fuerza de protección a nuestros derechos, como lo que te contaba de la 2365, que también muchas personas aún no conocen y que está ahí también para que todos hagamos uso de ella y podamos defender y proteger nuestros derechos, pero no solamente protegerlos, sino también prevenirlos como es necesario y como la ley en sí misma trae consigo dentro de esta obligatoriedad. Bueno, te quiero agradecer por todo lo que nos compartiste, muy útil toda esta información. Empezamos a ver toda esta información y vamos mirando cómo se articula, cómo la tenemos que hacer. Creo que le falta un segundo hervor que cada uno siente, se siente, lea lo que tiene derecho, como que lo pueda interiorizar, porque a veces no cerramos, no atendemos nuestros derechos porque a veces no los conocemos. A mí me ha pasado a veces que en algunas empresas a veces no sé, el trabajador renuncia y entonces me dice, me pregunta algo, yo no, pero es que cada semana se hacía esto y estaba pensando, yo estuve tanto tiempo y a mí nunca me dieron eso, yo no sabía que tenía derecho, ¿cómo así? Y a veces se sorprenden de las cosas que tenemos, pero es que a veces no leemos, nos mandan la información desde talento humano y no la vemos, a veces tenemos muchos servicios que pues de pronto no utilizamos porque no sabemos que existen y vale la pena que nos hagamos cargo. Como empresas que nos hagamos cargo y como personas y ciudadanos nos hagamos cargo, porque la salud mental es algo que no está negociable, eso es algo absolutamente fundamental. Trate de hacer algo cuando está mal, cuando está deprimido, cuando trata de hacerlo, a ver si es un tema posible. Realmente es muy complicado. Entonces vale la pena que lo veamos con la prioridad que vemos a veces otras cosas en nuestra vida, lo cual me parece muy interesante, pero la idea es que podamos hacerlo de manera integral.
Nosotros estamos haciendo varios webinars sobre los temas que nos han venido comentando que les parece importante. Hace unos días hicimos uno de Burnout. Todo eso lo vamos a publicar en redes sociales. Los invitamos a que sigan Ebullición Psico y allí ustedes se encuentran en todas las redes sociales. Carito, colócame allí el nombre de Ebullición Psico. Entonces, ahí la idea es que ustedes puedan ir y puedan ir viendo el webinar anterior más los otros que hemos hecho en otros momentos ya para personas naturales. Y vamos a tener uno y que los queremos invitar el 14 de noviembre sobre el tema de manejo del tiempo. El tema del tiempo sale todo el tiempo, ¿no? Que no lo podemos, que no alcanza, que estamos ocupados, que hacemos, que cómo nos multiplicamos, que no alcanzo, no tengo tiempo. Entonces la palabra del tiempo se ha vuelto como un dolor actual. Entonces vamos a tener ese webinar el 14 de noviembre con un profesional también maravilloso que invitamos que nos va a acompañar, que se llama Eduardo Madero. Y así la idea es que vayamos haciendo por lo menos uno mensual para ir trabajando en estos temas que son relevantes para todos. Estos webinars son gratuitos para poder compartir con quien quieran. Los invitamos a que cuando lo vean puedan compartirlo con las personas que puedan, les pueda parecer que es de su interés. Ya les haremos llegar esta información y tenemos un grupo en Telegram que también les permite acceder a toda esta información que estamos teniendo. Los vamos a invitar a que por favor respondan la encuesta que les colocó Carol allí en el chat, porque allí nosotros recolectamos la información sobre qué tema les interesa y nosotros en el equipo editorial nos sentamos y de verdad leemos todas las respuestas. Y después de leerla decimos, listo, manejemos este tema que viene siendo relevante para que siempre traigamos temas que sean de su interés y que nos puedan servir en todo este proceso de crecimiento y desarrollo que estamos los seres humanos. Gracias, Ángela López, por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros, por compartir tu sabiduría y tu investigación sobre el tema. Gracias, Carol, por todo el apoyo que has venido realizando y todo el equipo de producción que hace que estos temas sean posibles. A todos ustedes que se conectaron, de verdad, mil gracias por sacar de su tiempo un viernes 11 de la mañana y que estén acá. En las encuestas también coloquen si sugieren algunos otros horarios para que podamos evaluar. También lo pueden escribir en la encuesta, con eso sabemos si este horario funciona, porque hemos estado probando varios horarios y estamos mirando cuáles funcionarían mejor para los diferentes temas. Entonces, cuéntenos, déjenos saber, porque nosotros queremos es realmente suplir las necesidades que se puedan presentar y eso lo hacemos con la información. Un abrazo, espero que tengan un excelente viernes y excelente fin de semana y gracias por abrir su mente, su corazón y su disposición para aprender todo entre todos, porque todo esto para nosotros es un proceso de aprendizaje gigante. Un abracito y un feliz día. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias, Erika, por la invitación. A todas y a todos, gracias por haber permitido que se creara este espacio. Un abrazo para todos.